De 28 minutos. Pablo Comitre es profesor de SAN y nos va a hablar en nuestro bloque económico que viene a continuación. Vamos a hablar de las posibilidades para reactivar nuestra economía cuando toda esta crisis pase. De eso vamos a hablar el día de hoy, como les decía, con Pablo Comitre, que es profesor de SAN y está con nosotros vía Skype. Pablo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola Juan Carlos, buenas tardes, qué gusto escucharte. Pablo, ¿hay alguna receta mágica para, pasada esta crisis, que de repente, no sabemos, se extiende un poco más de estos 15 días iniciales, para reactivar la economía peruana? Bueno, lo que hay que hacer es políticas contracíclicas, ¿no? Tenemos que insertar dinero en la economía, ello lo podemos hacer a través de inversión pública, donde no hemos estado siendo muy eficientes en los últimos años, pero tenemos que encontrar la vía de comenzar a confiar los peruanos para que se reactive la inversión pública y de otro lado generar consumo. Para generar consumo necesitas hacer llegar dinero a la mano del consumidor. Ahí puedes hacerlo de varias formas. Una de las formas podría ser la que hace algunos años implementamos con las gratificaciones de julio y diciembre. Tú recordarás que el gobierno estableció que no hubieran descuentos a las gratificaciones de julio y diciembre y ese dinero fue entregado a los trabajadores y los trabajadores lo pueden destinar o a ahorro o a consumo. Claramente en este caso la mayoría de los trabajadores lo va a dedicar a consumo. Claro. Entonces podrías hacer un esquema similar con los aportes a la AFP y podrías hacer que las empresas, en lugar de entregar los aportes a las AFPs propiamente dichos, entonces lo pasen a consumo y se lo entreguen a los trabajadores de manera temporal. Ahí podrías incrementar los salarios en un 10% rápidamente, ¿no? Esa es una posibilidad. Había otra, ya que estás tocando el tema de la AFPs, habían otras propuestas que hablaban incluso de poder permitir sacar un pedacito de ese fondo acumulado excepcionalmente por 1 o 2 meses para poder también tener cash y poder reactivar la economía y tapar los huecos que han generado toda esta inactividad tan larga. Sin duda, e inclusive podrías hacerlo de manera más dirigida, por ejemplo, a las personas que están desempleadas, ¿no? Y que tienen un ahorro ahí, pero que todavía no pueden acceder a él. Personas de 50, 49, 48 años que todavía no tienen la edad para acceder al REJA, ¿no? Al régimen de jubilación anticipada. Entonces a ellos les podría dar un acceso al fondo de pensiones, ¿no? Un monto que le permita sobrepasar la emergencia. Tocar la CTS, por ejemplo, más allá de los 4 sueldos, permitir que una parte de ese fondo también se pueda mover. Ya lo hemos hecho en el pasado, ¿no? En algún momento del pasado se estableció que se podía retirar inclusive el íntegro de los montos depositados en la CTS. Y ahí nuevamente vamos a tener un problema con las empresas, porque ahorita, en el mes de mayo, las empresas van a tener que hacer los abonos de CTS y muchas empresas están pasando por problemas de liquidez o van a enfrentar problemas de liquidez, ¿no? Ahora, lo que se hablaba también, y algunos han criticado que se deje tan al libre albedrío de las instituciones bancarias, es cómo reprogramar las deudas, cómo mover las cuotas de los créditos para aquellas personas que no han tenido ingresos regulares en estos 15 días. Desde ese plano, ¿cómo podríamos actuar para facilitarle la vida a estas personas y que además no malogren a veces su récord crediticio que es bueno hasta el momento? A ver, ahí hay un tema bien importante que muy poca gente ha tratado en los últimos días, Juan Carlos, y es que el dinero de los bancos no es de los bancos, ¿no? Es de los ahorristas. Entonces, si los bancos tienen compromisos con los ahorristas en el sentido de pagarles una tasa pasiva por sus ahorros, y nosotros decidimos cambiar el otro lado de la ecuación,
evidentemente los bancos van a empezar a atravesar problemas y nadie quiere que el sistema financiero peruano, que es un dinamizador de la economía, tenga complicaciones hacia adelante. Entonces, no puedes estar mirando un solo lado de la ecuación, tienes que mirar los dos. Entonces, si tú vas a permitir reprogramación de créditos, entonces tienes que permitir que los bancos accedan a mayor capacidad de endeudamiento. Por ejemplo, permitiéndoles liberar encaje o cambiando la política de provisiones de créditos que sean reperfilados o permitiéndole a los bancos, porque luego serán denunciados en el Indecopi, ajustar las tasas de interés por ahorros, ¿no? Porque ese es un lado que no se está mirando, ¿no? De hecho, yo escuchaba el domingo con asombro que la ministra de Economía apelaba a la buena voluntad de los bancos, y en realidad no hay que apelar a la buena voluntad de los bancos, hay que tomar medidas que permitan que los bancos puedan desarrollar estos reperfilamientos sin afectar el dinero de todos los peruanos que ellos gestionan. Claro, obviamente, porque esta balanza tiene dos platos, ¿no es cierto? Si sacamos la pesa de uno, se va a desequilibrar definitivamente todo el sistema. Hay que ser creativo y ahí, como tú bien dices, la palabra cantante, la nota arriba la tiene que llevar el Ejecutivo, ¿no? Que dé algunas medidas que equilibren nuevamente la balanza y que nadie salga perdiendo al final. Efectivamente, es lo que hay que hacer. Como hemos empezado esta entrevista, Juan Carlos, es inyectar dinero en la economía, ¿no? Porque si inyectamos dinero en la economía se va a reactivar rápidamente el consumo y todos los sectores que hoy están muy afectados rápidamente van a recuperar sus ventas y con ello vamos a proteger lo más importante que tenemos hoy día en el país, el empleo, ¿no? Tenemos 18 años, 20 años en realidad de crecimiento en empleo y formalizando a la gente, y hoy día ya sabemos que con este lockdown de 15 días lo que va a ocurrir es que vamos a entrar en recesión y la recesión obviamente trae desempleo. ¿Qué medidas de ayuda a los chiquititos, teniendo en cuenta que además nuestro sistema laboral, nuestro sistema empresarial es 70% informal? ¿Cómo ayudar a esa economía del día a día para que no se derrumbe? Bueno, esa economía del día a día, a ver, tenemos un problema urgente, ¿no, Juan Carlos? Y acabas de estar hablando de ello, ¿no? La gente está saliendo a la calle a buscar ingresos para atender sus necesidades. Y claro, no están pensando en su seguridad, en el contagio, no están pensando en eso cuando tienes en casa niños que requieren alimentarse, ¿no? Claro. No me mata el virus, pero me mata el hambre, ¿no? Es así de fácil. Efectivamente, Juan Carlos. Y un tema que poca gente ha atendido o ha desarrollado en los últimos días es, no nos olvidemos que tenemos 1 millón de venezolanos en este país y que hoy día no forman parte de ningún listado de ayuda social. Es decir, no son parte de Juntos, no son parte de Pensión 65, no son parte de Caliwarma, del vaso de leche, no son parte de nada. Esa gente sale a buscar el pan todos los días y tiene ya 8 días sin poder salir a obtenerlo. Tenemos que encontrar la fórmula para asistir a esas personas. Me parece bueno el bono de 380 soles, pero claramente ellos no están contemplados en ese listado. Entonces creo que corresponde al empresariado iniciar una campaña de solidaridad por zonas que no pase por nacionalidad, ni por género, ni por edad, sino a hogares en zonas deprimidas, ¿no? Tenemos que empezar a llevar alimento a esas zonas y comenzar a distribuirlo. Hay algunos empresarios que se están organizando, se podrían crear fideicomisos para recibir donaciones y con estas donaciones empezar un esquema de reparto de alimentos a zonas deprimidas. Perfecto, Paulo. Muchísimas gracias por participar aquí en el programa. Ya nos podremos reencontrar después de esta situación de emergencia en estudio nuevamente. Muchas gracias.
Gracias a ti, Juan Carlos. Muchas Buenas gracias. tardes. Pablo Comitro, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Hasta aquí llega nuestro bloque económico.